hoy Carlota, Pablo y Marta, ¿vale? Nos van a venir a contar un poco cómo se encuentra el panorama freelance, que son los expertos dentro de Europa, y cómo podéis adaptar esta metodología, ¿no?, de contratación a vuestra startup, ¿no? Porque se puede y muchas de las ocasiones hay veces que es la mejor opción. Así que, bueno, Malte es una de las comunidades de freelance más grandes de toda Europa. Así que espero que disfrutéis. Como siempre, si tenéis preguntas, levantáis la mano, yo os activo el micrófono, podéis escribir por el chat, yo voy a estar atenta. Cualquier cosa, luego si no dejaremos un turno de preguntas, pero podéis ir interviniendo a medida que van contando, si queréis que aclaren algún concepto, alguna métrica o lo que queráis, ¿vale? Así que nada, chicos, bueno, Carlota, Pablo, Marta, muchísimas gracias por venir a nuestro webinar, gracias a los espectadores por estar aquí una tarde más, y ya os doy pie para que arranquéis. Mil gracias, Ana. Muchas gracias a ti a ti y a todo el equipo de Founders por invitarnos. Y luego bienvenidos a todos los que nos estáis escuchando ahora desde casa o la oficina. Así que esperamos que sea de utilidad lo que os vamos a contar y que os demos un poco de luz sobre todo lo que es el freelancing, que a menudo no es tan evidente, ¿no? Así que, bueno, yo voy a comenzar haciéndoos una pequeña introducción de qué vamos a hablar, ¿no?, hoy. Y bueno, realmente es para que entendáis cómo podéis ampliar un equipo que vosotros podáis tener con un freelance. Entonces, temas que vamos a cubrir. ¿Cuál es la situación del freelancing en España? Para que sepáis un poco de qué estamos hablando, en qué momento nos encontramos. ¿Cómo podéis incorporar esos freelance en los proyectos que podáis tener? Os hablaremos desde nuestra perspectiva de Malt, porque tenemos muchos en el día a día, entonces os daremos ejemplos concretos. Después también hablaremos de cómo es la comunidad de freelance con Marta. Y finalmente, pues el acuerdo que tenemos con YouFounders, en caso de que tengáis necesidades, lo vemos después. Pero lo dicho, no os interrumpís con cualquier cosa y yo lo que voy a hacer va a ser darle paso a Pablo directamente para que empiece a contarnos. Bueno, muchas gracias, Carlota. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. En primer lugar, como ha dicho Carlota, pues muchas gracias por estar aquí. Yo soy Pablo, trabajo en el departamento de Sales de Malt y os voy a explicar al principio de este webinar pues cómo se encuentra actualmente la situación del freelancing en España. Bueno, como todos os podéis imaginar, desde ya estos 2 años de COVID ha ido creciendo mucho, pero no solo son estos 2 años, sino que lleva ya como una década en crecimiento constante. Entonces, si Carlota puedes pasar, por favor. Gracias. Vamos a ver, la primera pregunta que seguramente nos hagamos todos es que si ser freelance es el futuro en España. Pues evidentemente esta pregunta para nosotros nos engloba multitud de respuestas, pero la realidad es que el freelancing, como he comentado antes, es una auténtica elección profesional y que cada vez su demanda crece más entre no solo las grandes empresas, sino también, sobre todo, startups. Y como podéis ver en la presentación, a día de hoy, en 2021, ya tenemos 753.000 profesionales que han decidido hacerse freelance, lo que es una cantidad muy elevada y ha crecido un 40% en esta última década. Como media tenemos a un varón de 40 años altamente cualificado y que sobre todo tiene muchas ganas por aprender. Y desde Malt nos hacemos siempre esta pregunta: ¿por qué este mercado cada vez crece más y por qué estamos tan enfocados en esto? Pues para nosotros la respuesta es clara. La mayoría de estos freelance se toma la libertad de elegir dónde y en qué puede trabajar, y si es en un campo en el que se encuentra cómodo, pues mucho mejor será la experiencia. ¿Y por qué crece cada vez más esta demanda entre las empresas? Pues por su flexibilidad, su especialización y sobre todo por su eficacia. Aquí podéis ver 2 puntos muy importantes que nos cuentan que la mayoría de estos freelance se encuentran en ciudades como Madrid o Barcelona, son los epicentros donde se encuentran las sedes de las empresas más importantes de España y donde están estos 80% de estos trabajadores. Y también un punto muy importante es que el 34% de estos freelance son mujeres, con un claro aumento en los últimos años y que se posicionan en campos como el diseño gráfico, la consultoría o el coaching. Luego, os quería también comentar que desde Malt, a principios de este año, realizamos un informe junto con Boston Consulting Group que se llama Panorama Freelance en Europa 2021, que lo tenéis en nuestra página web, es totalmente gratuito de descargárselo y
y tenéis muchos insights acerca de este mercado freelance que está aumentando cada vez más en España y refleja el crecimiento que ha subido debido a toda la competitividad y la digitalización que ha sufrido el mercado. Entonces, en esta encuesta fue realizada a más de 2.300 encuestados en 3 países diferentes: España, Alemania y Francia. Y el objetivo era mejorar cómo enseñar a la gente y cómo mostrar a la gente la situación del trabajo freelancing, no solo en Europa, o sea, no solo en España, perdón, sino también en Europa. Y de esta encuesta, que evidentemente es muy amplia, sacamos 3 principales motivaciones por las cuales los freelance eligen emprender su andadura por su cuenta, que son: la primera de todas, gestionar su tiempo con libertad, como he dicho antes; lo segundo, decidir en lo relativo a su desarrollo profesional, es decir, si se sienten cómodos en un campo, desarrollar al máximo su potencial, y ahí es donde entran las empresas para contratarles; y por último, elegir dónde trabajan. Hoy en día están muy satisfechos con su trabajo, ya que 8 de cada 10, según la encuesta, afirman que se sienten muy valorados por todos sus proyectos. Vale, pues continúo yo, Pablo, gracias. Ahora un poco con el papel que tiene Malte en el freelancing y por qué realmente venimos nosotros a hablar de esto, ¿no? Para introduciros un poco quiénes somos, que nos pongáis cara y que digáis por qué estos chicos han venido aquí hoy a hablarnos de esto que es el freelancing. Entonces, pues Malt es la plataforma de expertos independientes o freelance más grande que hay en Europa y en España. Y entonces nace en Francia en 2013 y para apoyar en el crecimiento precisamente a startups y también a grandes corporaciones siempre que tengan ese componente de transformación digital. Entonces tenemos una comunidad de más de 270.000 freelance en Europa de sectores, para que os hagáis una idea, que os vayan sonando. Pues desarrolladores, diseñadores gráficos, UX, UI, consultores de marketing, data scientist, todo esto lo abarcamos. Hemos recaudado más de 100 millones de fondos y esto quiere decir que no solo decimos nosotros que el freelancing es un modelo que funciona para cualquier empresa, por pequeña que sea, sino que también grandes nombres pues, están apostando por ello con nosotros. Estamos presentes en España, Alemania y Francia y de forma inmediata lo vamos a estar en Bélgica y Holanda, también en otros países de Europa. Y tiene bastante sentido todo esto si vemos los siguientes gráficos. Arriba podéis ver el número de profesionales freelance por país y debajo el tamaño de mercado en valor. La industria de expertos independientes, importante, altamente cualificados, se estima en 6 millones de personas en Europa. Más o menos vendría a ser de todos los talentos digitales que hay en Europa, todas las personas que se dedican a algo del ámbito digital, sería un cuarto de ellos los que apuestan por trabajar en formato freelance en algún momento. Y entonces aquí tenemos algunos factores que impactan en el crecimiento del freelancing, que os podéis imaginar, pues son bastante comunes. Algunos son la coyuntura económica. Por ejemplo, en el gráfico vemos Italia y Reino Unido, mayor número de freelance, pero sin embargo, Francia y Países Bajos tienen una posición por delante de Italia en tamaño de mercado. Esto se debe, por ejemplo, al mayor nivel de desempleo que existe en Italia, que es algo que comparte España. Quinto puesto en número de autónomos, España, pero solo el séptimo en valor de mercado. Bueno, solo, sí, se va un poquito para atrás. Después, tenemos la madurez de las actitudes de los clientes y freelance hacia el trabajo independiente. Porque, bueno, pues hasta qué punto han adoptado las empresas este modelo o hasta qué punto los freelance locales están dispuestos a trabajar así. Entonces, en España, las grandes empresas no suelen ser conscientes, por ejemplo, que ya trabajan mucho con freelance a través, por ejemplo, de agencias que a su vez subcontratan a muchos consultores independientes. Entonces, digamos que ya existe esto, aunque no sea tan evidente en muchos casos. Y luego, pues, cómo dispuesta está la población a convertirse en freelance también es importante, ¿no? Esa educación que nos dan a todos en el colegio de, no sé si todos los conocéis, pero yo, por ejemplo, cuando era pequeña no sabía que podía ser freelance, no era algo que tenía en mente y creo que cada vez es algo que estamos ganando y que aparece en tu día a día, que lo oyes, que sabes que tienes amigos conocidos que son freelance. Y nada, por último, por supuesto, contexto legal.
Es fácil para los autónomos pues, empezar a trabajar y facturar a sus clientes. Es atractivo económicamente y lo mismo pues, del lado de las empresas, si es fácil trabajar con autónomos. Si tenéis preguntas luego concretas de tema legal las podemos ver, pero bueno, es un factor bastante importante. Dentro de todo el contexto que estoy dando, lo que Malt pretende es dar solución a algunos de los retos que podéis tener vosotros, ¿no? Las empresas o los emprendedores. Por muy pequeña que sea la empresa, siempre hay cabida para los freelance y es algo que en Malt pues, sabemos de primera mano, además. La escasez de talento se hace notar cada vez más y realmente si preguntásemos cuánto tiempo tardan las empresas en contratar a alguien de forma interna, por ejemplo, un desarrollador, es que podrían decirnos que incluso hasta 6 meses, lo cual es una locura. Y también luego, por otro lado, tenemos el dato de que el 70% de las iniciativas de transformación digital en Europa no alcanzan los objetivos por falta de recursos. Al final, las empresas se enfrentan en contratación, pues en busca de talento, digamos, por dar un ejemplo, a grandes tecnológicas. Estamos todos en el mismo barco y todos en la misma jungla, ¿no? De buscar estos perfiles tecnológicos y estos perfiles digitales. Entonces, lo bueno es que al mismo tiempo hay una explosión de autónomos. Entonces, los mejores perfiles, como ha comentado antes Pablo, pues abandonan servicios informáticos, eligen sus proyectos, se forman, trabajan en las instalaciones de sus clientes y es algo que cada vez cambia y nosotros estamos viviendo en el día a día. Y es precisamente pues, esta mano de obra experta, flexible, que responde a algunos problemas que podéis tener vosotros, ¿no? En vuestros proyectos como emprendedores, la mayoría me imagino. Que puede ser pues, atraer al mejor talento cuando aún no nos conoce nadie, ser ágil en caso de que tengáis alguna persona clave en la empresa que se vaya y luego también pues, ser flexibles si tenéis diferentes tareas dentro de la empresa que realizar y oye, no tenéis por qué tenerlo todo in-house. Para hacer pues, coincidir las necesidades de las empresas con la comunidad, pues Malt tiene esta inteligencia artificial, este mecanismo, esta herramienta, que lo que hace es un match perfecto entre pues, necesidad de la empresa y freelance, para poder daros ahí un poquito de ayuda, siempre que necesitéis. Como dije en la introducción, pues Malt apoya realmente a todo tipo de empresas. Y lo que quiero que os fijéis aquí es que tenemos grandes nombres, es cierto, pero muchos de los emprendedores con los que trabajamos han empezado con nosotros y luego pues escalan pues, con freelance. Y os vamos a dar ejemplos concretos porque creo que es súper interesante y a veces no es evidente de qué forma puedes acoplar tus proyectos al freelancing o que quizás nunca lo has pensado. Por ejemplo, vamos a ver. Tenemos aquí ejemplos todo reales, ¿no? Nosotros nos queremos, pues, lo primero de todo, deshacer de la idea de que los freelance te apagan un fuego o te hacen tareas menores, ¿no? Sino que damos la bienvenida como a una economía de talento que llamamos y son actores principales en la estrategia de muchísimas empresas y están en proyectos totalmente estratégicos para ellos. De hecho, nosotros en Malt, como creamos nuestro departamento de data, pues fue gracias a un freelance. Teníamos que crear unos algoritmos complejos y una base de datos cualitativa. Y lo que hicimos fue contratar a Olivier, que ahora es Head of Data, y que en su momento pues, gestionó ese equipo y después le incorporamos a trabajar con nosotros. Después, si vemos el caso de Criteo, es una empresa tecnológica que bueno, pues ayuda a profesionales de marketing, a propietarios de medios a lograr objetivos. Tenían que llevar a cabo pues, un desarrollo en su plataforma que requería encontrar un recurso rápidamente y era algo totalmente puntual. Entonces, pues mediante el freelancing lo que hacen, se evitan esos a lo mejor 3 meses de proceso de selección de una persona y además saben que es una tarea que no va a tener que repetir en el corto plazo. Y entonces, pues bueno, esa es la salida fácil, digamos, ¿no? Tercer punto, Shellians es una empresa que se dedica a la gestión de archivos
Y a pesar de que es un negocio muy atractivo para los freelance, porque totalmente digitalizado, muy tecnológica, pues les costaba mucho atraer, en este caso, lo que buscaban era un DevOps, que no sé si alguno de vosotros ha tenido que buscar un experto DevOps hace poco, pero si lo habéis intentado, pues es prácticamente imposible, es muy complicado. Si a mí ahora me preguntasen qué quieres ser de mayor, yo diría DevOps, pero vamos, sin dudarlo. Y bueno, entonces el último ejemplo que quiero compartir con vosotros pues sería el de Lime. Esta vez es un proyecto que tuvimos hace 2 meses, me parece, en verano, en Madrid, y tenían urgencia para contratar a un director de campañas de marketing pues de forma inmediata. En 3 días tenían a este profesional y repetirán con él porque les ha encantado. O sea, tienen su contacto y ya están casi trabajando juntos constantemente. Lo que hay que recordar es que contratar freelance habitualmente es 7 veces más rápido que contratar a un autónomo, a un empleado fijo. Entonces, sobre todo para puestos clave y técnicos, pues es una gran ayuda. En Malt la media que tenemos es de 6 días. Marketing muchísimo antes que IT, para que también tengáis un poco, en caso de que estéis pensando en alguna necesidad, pues oye, cuándo tenéis que trasladarla, cuándo tenéis que empezar con el proceso. Y me gustaría pues mostraros un poco cómo en Malt trabajamos con Malt, con nuestra propia plataforma, porque al final empezamos siendo una startup de 7 personas y ahora mismo somos 270 más o menos. Entonces en los últimos años y meses hemos crecido un montón y nos hemos ayudado precisamente pues del freelancing como palanca, ¿no? para empujar este crecimiento. Nosotros somos clientes fieles de Malt, siempre decimos, porque invertimos mucho en producto, por ejemplo, en Big Data, en Machine Learning, y realmente queremos aportar pues, una propuesta de valor real a nuestros clientes, como es algo muy principal en las startups con un alto contenido tecnológico. Y a la vez, ahora, en una etapa siguiente, estamos abriendo en varios países europeos. Para asegurar este crecimiento y expansión, lo que hacemos es contar con freelance, con ese músculo externo que no podemos adquirir entero, pero que en momentos puntuales pues, nos da ese apoyo. Y aquí tenéis un resumen de datos de 2020 de cómo hemos trabajado nosotros con freelance y ahora están pues, en el día a día de nuestra empresa, ¿no? de Malt. Tenemos más de 200 proyectos que llevamos a cabo en 2020 y realmente casi todos los grupos, todos los equipos han trabajado al menos con algún freelance. Por ejemplo, en mi equipo, que es ventas y marketing y trabajamos con pequeñas empresas, trabajamos con muchos freelance de marketing para campañas específicas. Es un ejemplo que podéis a lo mejor replicar. Y voy a darle paso a Marta, a ver si nos cuenta un poquito más cuál es su rol, cómo es la comunidad de freelance en Malt y todo lo que nos tiene que contar. Muchas gracias, Carlota. Bueno, yo soy Marta, pertenezco al equipo de comunidad de Malt. Ellos, tanto Carlota como Pablo, están más dedicados a la parte de cliente y yo a la parte del freelance. Entonces, me gustaría comentaros cómo es la comunidad de freelance ahora mismo en Malt, dándoos un poquito de datos sobre el tipo de categorías que tenemos. Cualquier pregunta que podáis tener, adelante. Bueno, os quería comentar primero. Como os he dicho, las top skills que hay en cada una de las áreas las vamos a dividir por áreas. Para empezar, os digo que un 40% de los freelance pertenecen al sector IT, el 30% pertenecen a diseño tanto web como gráfico y el último 30% pertenece a comunicación y marketing, para que os podáis hacer una idea. En el sector IT, que hemos dicho que es este 40%, contamos ahora mismo alrededor de 30.000 backend developers, 12.000 frontend developers. Digamos que estas dos son como las skills más fuertes, las tecnologías más fuertes. He de decir que bueno, en Malt contamos con categorías preferidas, por lo que estos 30.000 backend seguramente sean mucho más, porque la parte de front seguramente sean full stack. Igual me estoy metiendo un poco en tecnicismos, pero vamos, que manejan los dos. Así que para que veáis que al final, bueno, te puedes dedicar a varias cosas a la vez.
También tenemos gente de data, gente que se dedica a la parte de mobile, a la parte de webs, toda la parte de software también, a integradores de la parte de web también. Arquitectos IT, DevOps, lo que ha comentado antes Carlota. Si veis alguna tecnología que os interese pero que no haya, luego la podemos comentar. El siguiente área sería el diseño, como os he dicho, pertenece a este 30%. Digamos que 30.000 freelance ahora mismo están ¿Puedes pasar? Ah, no, vale, perdona, me he equivocado. No, me he equivocado, sorry. Digamos que 30.000 freelance son de la parte de diseño gráfico y 10 son de la parte de directores artísticos. El resto, pues bueno, son fotógrafos, también son números muy altos, pero bueno, son fotógrafos, diseñadores de web, UX, UI, ilustradores, gente que se dedica a la animación 3D, al sonido, a los vídeos. Para poneros un caso, que trabajamos con freelance en los eventos que tenemos, nuestros fotógrafos son freelance, o sea que ya os digo que es algo con lo que contamos en nuestro día a día. Para el siguiente área, que sería comunicación y marketing, contamos con 10.000 traductores, 9.000 community managers, que es algo que va creciendo muy poquito a poco, pero vemos un gran incremento. Toda la parte del marketing, de consultores de marketing, editores de web, copywriters, de todo, toda la parte de SEO, de SEM, todo esto lo engloban los freelance de Malt. Y en la última categoría que hemos dividido nos encontramos con estrategia y ventas. Bueno, aquí podéis ver que son como los números más bajos. Tenemos consultores, desarrolladores de negocio. La demanda va creciendo, entonces nos estamos dedicando ahora a adquirir estos perfiles que en un futuro van a ser las necesidades de los clientes, así que queremos canalizar todo esto antes de que nos llegue la demanda a través de la activación de estos freelance. Vale, ahora me gustaría comentaros cuál es el equipo, lo que hace realmente el equipo de comunidad. Por una parte nos dedicamos a la educación de los freelance que ya tenemos en la plataforma, y por otra parte adquirimos a nuevos freelance. Por la parte de la educación, ¿de qué forma le ayudamos? Pues bueno, el equipo de comunidad se dedica a hacer todo el soporte y toda la educación, como os he dicho, del freelance. Así que lo que hacemos es educar, como decía, sobre el funcionamiento de la plataforma a todos aquellos freelance que lo necesitan, y cómo podemos ayudarles a potenciar su perfil para ganar visibilidad. También hacemos lo que llamamos reverse sourcing, que viene a ser que las propuestas que hay abiertas ahora mismo en Malt con ciertos clientes, les hacemos push para que los freelance que puedan hacer un match con estos proyectos, pues tengan la oportunidad de acceder a ellos. Y por último sería la parte de eventos, que también está relacionada con el onboarding, porque hacemos eventos para educar al freelance y para que aumenten su red de networking con otras comunidades. Lo siguiente sería la adquisición de nuevos freelance, que es a través de eventos que hacemos de forma mensual, y por otra parte de bots, que igual no sabéis lo que son bots, pero básicamente es adquirir nuevos freelance a través de, sobre todo, redes sociales, para que, como os he comentado antes, en el momento en el que los llegue una demanda futura, poder tener toda esta base de datos con perfiles que puedan cubrir las necesidades de los clientes. Y por último sería lo que llamamos nurturing, que básicamente es hacer que toda esta comunidad siga creciendo junto a nosotros y junto a otras comunidades, y poder educarlos y aprender juntos. Vale, la siguiente diapositiva os quería comentar cuáles son los perfiles con los que se trabaja normalmente con una startup y el tipo de tarifas que tienen. Los perfiles que prefieren trabajar con startups, según el estudio que tenemos, son perfiles más bien junior o middle, es decir, que tienen alrededor de entre 0, 2 y 5 años de experiencia, o 7 años de experiencia como muchísimo. No suelen tener mucha experiencia en el mundo freelance, aunque anteriormente hayan trabajado en otras empresas como asalariados,
prefieren proyectos que sean menores a 3 meses, se dedican más al sector, al sector tecnológico y el marketing y suelen querer trabajar en remoto. Lo que os comentaba de que prefieren proyectos de inferiores a 3 meses o de 3 meses, también me gustaría recalcar que no implica que las startups no puedan trabajar con expertos para nada en ningún momento o proyectos de largo plazo, ya que la implicación de los freelance, que es algo que ahora mismo hay empresas que nos comentan que tienen un pequeño problema con ello, los freelance que se dedican un poquito más de meses o de tiempo a estos proyectos son los que al final se acaban involucrando más y los que acaban, como bien ha dicho Carlota, trabajando incluso para la empresa o contando con ellos de forma muy asidua. Y a nivel de tarifas, pues bueno, hemos dividido tres tecnologías que podrían ser muy útiles y muy relevantes. Primero serían los desarrolladores móviles, que tienen alrededor de una tarifa de alrededor 270 euros al día aproximadamente, depende siempre pues, del tipo de experiencia que tengan. Los desarrolladores web, que baja un poquito, que serían unos 250 al día aproximadamente, y luego SEO y SEM, que es 230. Ya veis que el sector tecnológico siempre tiende a subir la tarifa diaria y el sector de marketing y comunicación, etcétera, sí que la suele bajar. Ya os he comentado, esto no quiere decir que no vayáis a encontrar tarifas más bajas, para nada. Depende del tipo de perfil que haya y del tipo de proyectos que quiera recibir, va a tener una tarifa u otra, pero bueno, esto es una media que podéis encontrar. Vale, y aquí, bueno, os he puesto una pequeña captura de pantalla de cómo se vería un perfil en la plataforma para que veáis que, bueno, que es muy sencillo encontrar información sobre un freelance, sobre lo que hace, a qué se dedica y sobre lo que te puede ofrecer. Es como un currículum, básicamente, lo que sube el freelance. Pero podéis ver, como os he comentado, la tarifa que tienen, la disponibilidad, que creo que es algo muy importante. Si necesitáis a alguien disponible las 24 horas del día, por así decirlo, bueno, digamos una jornada completa, lo podéis ver, o aquellos perfiles que necesitan una jornada, bueno, que ofrecen una jornada inferior, también lo podéis ver. El tamaño de la empresa con el que quieren trabajar, que justo en esta captura no aparece, pero podéis ver el tamaño de la empresa con la que prefieren trabajar, la longitud del proyecto, el portfolio que tienen, los idiomas que manejan, las titulaciones, la experiencia previa. Así que bueno, creo que es algo muy visual, muy, muy intuitivo y que te da a entender de un simple vistazo qué es lo que hace el freelance y de qué manera te puede ayudar. Marta, veo que hay una persona que está levantando la mano, José Ramón. Si quieres te abro el micrófono para que puedas hablar y le haces tu pregunta a Marta. Ya lo tienes. Venga, genial, ¿me oís? Sí. Sí, perfecto. Vale. Marta, o en general, básicamente es que ya no sé si todavía os queda más presentación, y ya, como pensaba que ya estabas ya casi en contacto y tal, digo, veo que estáis acabando. De hecho, yo he contactado con vosotros en una etapa profesional previa y ahora estoy en otra aventura distinta. Pero, a ver, una de mis preguntas, y me asaltaba la duda, y esto lo hablaba recientemente con gente de legal de la empresa, en principio, hasta donde llego, sois vosotros quienes contratáis contratáis con los freelance, no nosotros como clientes, y vosotros os encargáis de la gestión administrativa, etcétera, etcétera. Uno de los temas que me preocuparía, o preocuparía siempre a los de legal, que siempre están dando muy vueltas a las cosas, es que si, imaginaros, si yo contrato un freelance y llevo un año o dos, no sé, exagero, trabajando con él, este freelance pudiera llegar a denunciaros a vosotros diciendo, oye, esto ya no es un contrato de freelance, es un contrato, y entonces a partir de aquí me vas a tener que pagar las cargas sociales pertinentes con retroactividad y no sé qué y no sé cuál. Y eso me lo preguntaba ciertamente uno de legal hace poco. Digo, pues mira, la verdad, me asalta esa duda, pues la planteo. Genial. Marta, no sé si me puedes dejar responder a mí, si no te importa, porque creo que del lado de cliente suelo tratar más y estas dudas surgen constantemente, ¿no? El falso autónomo realmente es un riesgo que con Malt no se corre, ¿no? O con el freelancing, porque nosotros somos
una plataforma que os da un contacto y luego os da una serie de servicios para canalizar toda vuestra relación con los freelance, como la facturación o los pagos, un marco de seguridad. Entonces, la relación sigue siendo con la empresa directa con el freelance. ¿Vale? Entonces, ahí depende totalmente del tratamiento que vosotros como empresa le deis al freelance, el riesgo que podáis correr. Para empezar, ya estáis contratando a través de Malt o de otra plataforma, pero por ejemplo en Malt ya es una vía de contratar diferente totalmente a la que tenéis con vuestros trabajadores internos, ¿vale? Eso ya primera separación. Después, nosotros en Malt nunca tenemos exclusividad con ellos, siempre pueden acceder a otros proyectos, eso también es algo importante. Y luego suelen contar con todos los medios, los freelance, para realizar los proyectos, es decir, que no vais a tener que darles ordenadores desde la empresa o programas si es que no queréis. Entonces, al final, siempre que desde la empresa no seáis restrictivos en el sentido de solo te puedes coger los días cuando yo te digo, tienes que estar disponible siempre cuando yo te digo, pues todos estos temas, si se pueden evitar, es una manera muy fácil de justificar que no es un falso autónomo. De hecho, cuando estás en Malt tienes un registro de todos los freelance con los que has trabajado, tienes todos sus documentos de autónomo, tienes todas las facturas por proyectos, entonces es creo que bastante fácil en caso de que tuvieses, en el peor de los casos, un contacto con una revisión, una inspección que te digan, oye, dame los documentos de todos los freelance con los que trabajéis, pues los vais a poder tener y todo registrado. No sé si esto responde un poquito a tu pregunta o si quieres ir un poco más allá. No, sí responde, obviamente, pues eso, me sigue quedando esa, es decir, la relación al fin y al cabo es mía con el freelance, vosotros intermediáis, tenéis un fee determinado por vuestra gestión, por supuesto, pero bueno, es eso, que al final es yo con el freelance y obviamente me enfrento a lo que pudiera venir, ya está, para bien o para mal, sin más. Era por ubicar si era todo vehiculado a través de vosotros y yo contrato a Malt y no contrato al freelance. Si contrato a Malt un servicio, tenéis vuestro fee, pero al fin y al cabo luego trabajo directamente con el freelance y contractualmente, entre comillas, lo establezco no con Malt, sino con el freelance. Bueno, me queda claro. Exacto, sí. De hecho, es un modelo el que hemos creado ad hoc para España, para el contexto que tenemos y vamos, está validado y lo hemos hecho en colaboración con un despacho de abogados, está todo muy atado. Tenemos varios planes que de hecho dependiendo de la empresa, de las necesidades, de con cuántos freelance trabaja, cómo trabaja, pues lo adaptamos, ¿vale? Eso siempre lo hablamos luego un poco por detrás para el caso específico, pero vamos, que no hemos tenido ningún problema ni es equiparable a otros conflictos de falso autónomo que se pueden escuchar en las noticias, ¿no? Venga, o sea, perfecto. no tenemos este No problema. robo más tiempo, o seguir adelante. Pero muchas gracias, José Ramón, Perdona, Marta, porque sí, es un tema que siempre está ahí y lo sabemos. Mil gracias. Gracias, José Ramón. Perdona, Marta. Y ya aprovecho para hacer otra pregunta que nos escribe Daster desde México. Ya sabemos que no habéis llegado todavía a México, pero como ya sabéis, tenemos algunos emprendedores mexicanos. Cada vez vamos creciendo más esta comunidad. Y Daster nos pregunta si habría posibilidad de que su startup contrataran a un freelance desde allá. O sea, entiendo que como trabajan muchos en remoto, en ese sentido el único problema que habría sería de horarios, pero prefiero que contestéis vosotros y solucionéis la duda. Marta, esta te la iba a dejar a ti, pero vuelvo a entrar yo, si no, ¿eh? Es por la parte del cliente, realmente, siendo un cliente mexicano no sabría responder, siendo un freelance mexicano sí sabría responder. Así que si comentas tú por la parte del cliente y yo por la parte del freelance, matamos dos pájaros de un tiro. Sí, perfecto. Por el lado cliente no hay problema, desde cualquier lado, siempre que no haya ningún problema con que las facturas vayan emitidas en euros, ¿vale? Eso es de momento el único handicap que podemos tener, pero siempre que se pueda facturar en este aspecto, ningún problema. Con el freelance es un poquito diferente a veces, entonces por eso quería que comentes tú. Por la parte del freelance es cierto que es diferente.
como dependemos mucho de los documentos legales que tengan los freelance, ahora mismo no estamos expandidos por Latinoamérica. Entonces hay ciertos países que no están autorizados, por así decirlo, a trabajar con Malt. Que un cliente mexicano quiere trabajar con un freelance español, fantástico. De cualquier modo, si todavía tienes dudas con qué tipo de freelance o de qué país puedes trabajar o no, siempre nos puedes escribir. Bueno, ahora te dejo mi correo electrónico, de hecho, si quieres, para que me hagas la consulta, y como depende mucho del país en el que sea, pues sería una consulta un poco más detallada. Así que bueno, yo te dejo mi correo y ya tú me escribes si lo necesitas. Perfecto, pues Daster, ahí te han respondido a la pregunta, espero que te quede claro, si no puedes contactar con ellos o con nosotros directamente y ya os ponemos en contacto. Queda una última pregunta, que veo que levantan la mano. No sé si preferís que dejemos más turno de preguntas al final y terminas con la presentación o doy pie a Carlos para que pregunte. Mira, por mi lado, si quieren comenzar con las preguntas, después dejamos la parte del acuerdo, que es lo que queda con YouFounders, para el final, para cerrar bien y ya está. ¿Vale? Y si hay alguna relativa a eso, pues lo hablamos y Venga, así vamos perfecto. coordinando. Venga, pues Carlos, te acabo de activar el permiso para hablar, ya solo te tienes que activar el micrófono y lanzar tu pregunta. Ahí está, Creo te que escuchamos. me escuchas. Vale, perfecto. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bueno, primero, pues por supuesto, gracias por esta buena presentación, está muy interesante. Vale, tiene una pregunta específicamente sobre la dinámica, digamos, de empresas como, digamos, como startups, en este caso, que están interesados en tener varios perfiles, ¿vale? La dinámica sobre todo del cobro, o sea, cómo funciona el hecho de que, vale, yo tengo un presupuesto definido, voy a decir, no sé, 10 horas para hacer un freelance, ya sé que son a 28, más o menos 28 euros o 35 euros la hora, tengo ese presupuesto. ¿Cómo es la dinámica? O sea, yo cargo algún presupuesto en su plataforma, pongo mi tarjeta, mi cuenta allí, ya tengo ese dinero vinculado para sacar ese freelance, viene un proceso de aprobaciones. ¿Cómo es esa dinámica para asegurarnos la entrega de los proyectos y que también los freelance tengan el presupuesto, pues una vez entregan bueno, pues lo que les han solicitado? Entonces, me encantaría hacer la dinámica, no la conozco. Genial, pues nada, te comento. Malt lo que hace es daros un marco de seguridad a ambas partes. Entonces, depende un poco del tipo de proyecto. Si es un proyecto puntual, que llamamos por hitos, un presupuesto cerrado, se puede organizar así. Lo que hacéis es aprovisionar el dinero al principio, se queda retenido en la plataforma y se libera solo en el momento en el que tú nos das el ok de que todo ha salido bien con el freelance y que estás conforme. Después también tenemos proyectos que van por horas o por días durante varios meses. Entonces, se crea un presupuesto recurrente, una propuesta que a final de mes puedas validar tanto tú desde la empresa como el freelance por su lado, y que cuando tú valides desde la empresa se haga ese cobro y se emita la factura. La verdad que la facturación luego también se simplifica mucho porque todo está en la plataforma y simplemente es descargarse ese documento, esa factura. Vale, perfecto. Vale, no sé si Carlos te ha resuelto la duda. ¿Carlota? Sí, perfecto. Está muy bien. Va. Gracias, Carlota. Genial. Gracias a ti, Carlos. Genial, pues nada, ya no hay más preguntas. Hemos limpiado el panel de preguntas, así que os dejo continuar con la presentación. Genial, pues nada, yo voy a terminar un poquito con la parte del acuerdo que tenemos con YouFounders, porque aquí está. Porque realmente con YouFounders pues ya trabajamos, yo tengo con Ana ese punto de contacto, con otras personas de la empresa, y una vez hablando con ella pues me comentaba justamente el pain que identifica en muchas de vuestros proyectos, de vuestras startups, que es pues encontrar talento, ¿no? Y va en línea, pues muy en línea con lo que estamos viendo en Malt en nuestro día a día. Entrevistamos o tenemos conversaciones con CEOs de startups constantemente y siempre pues se repite lo mismo, ¿no? Al final usar freelance, lo que trabajar con freelance lo que significa es dar respuesta pues a poder hacer una precontratación, ocupar un momento en el que no tienes a alguien en la empresa y lo estás buscando. Puedes hacer gestión interina en el caso de que pues, haya un fuerte crecimiento y que queráis crear hasta una nueva división,
o que esa división sea una sola persona que os lleve esa parte de vuestro proyecto. Luego el uso de la experiencia ad hoc, que por supuesto pues, es el caso más común, ¿no? La de encontrar talento que no tienes in-house. Y luego, pues incluso si te planteas desarrollo internacional, pues poder contar con la presencia de expertos locales que entenderán el mercado pues muchísimo mejor. Entonces, pues las buenas noticias es que para esto ya tenemos un acuerdo con YouFounders y para que podáis probarlo, sobre todo si ya tenéis algo identificado, algo que tengáis en mente, que decís, jo, pues a lo mejor sí que puedo adaptar al modelo del freelancing. Y la idea es que con el acuerdo que tenemos, sin ningún tipo de comisión para vosotros, vais a poder probar durante 6 meses todas las ventajas de Malt. Lo primero, empezando por un gestor de cuenta, que probablemente sea yo, que trabajo con startups y que os ayudaré pues, a encontrar los perfiles siempre que me trasladéis una necesidad o os aconsejamos un poco cómo podéis cerrar esos primeros proyectos si no estáis acostumbrados. Después, la herramienta de búsqueda, Malt Plus, que llamamos. Y luego varias posibilidades de pago, que yo antes comentaba, Carlos, algunas, pero dependiendo un poco de las necesidades concretas que tengáis, ¿vale? se van definiendo con vosotros, no hay problema. También proyectos recurrentes o proyectos puntuales. Nos organizamos como vosotros queráis. Entonces, pues la idea es esa, que podáis contar con todo el potencial de la plataforma sin ningún coste, porque sabemos que al principio, como emprendedores, pues cada euro cuenta, siempre tenéis que tenerlo en mente. Entonces, pues todo lo que podamos ayudaros, bienvenido sea. El cómo, pues muy sencillo, os creáis cuenta y me contactáis a mí o a cualquiera de mis compañeros, o al revés, directamente me contactáis si queréis y ya os guío en todo el proceso. Entonces la idea es eso, que si tenéis ya en mente cualquier necesidad o no sabéis cómo empezar, es total libertad, sin compromiso, para poder tener una conversación con nosotros y ver un poco cómo colaboramos y cómo encajamos. Así que espero que os haya servido para tener una primera visión de qué es el freelancing. Cualquier pregunta nos la mandáis, nos la hacéis ahora, como queráis. Perfecto, muchísimas gracias, Carlota. Ya sabéis, emprendedores, incluso advisors que también tienen sus propias startups y son emprendedores. Si necesitáis un freelance, solo tenéis que llamar a la puerta de Malt y ellos os van a tratar, vamos, mejor imposible, porque además nos tratan a nosotros. Andoni, veo que tienes una pregunta. Vuelvo a abrirte, como he hecho antes, permiso para hablar, Sí. para que puedas... Ahí, ya te escuchamos. Muchas gracias a Marta y a Carlota. A Pablo no le he podido oír. Nada, mi pregunta, bueno, yo soy advisor en Outfounder. La pregunta es si nosotros los advisors también podemos, cuando ya estamos mentorizando a algunas empresas, que ya lo estamos haciendo, a través nuestro poder recomendar que podáis, que la startup pueda contratar a cualquiera de los perfiles que están buscando, ¿no? O sea, nosotros os vamos recomendando para que las startups puedan hacer, o sea, hacemos de interface entre las dos partes. Totalmente, sí, hemos abierto el gracias. acuerdo a toda la comunidad de YouFounders, así que, pues, por supuesto, todo lo que nos llegue de parte de vuestra, pues lo consideramos como parte del acuerdo. Así que os invitamos a todos a que si tenéis cualquier necesidad, pues que nos la trasladéis. Otra pregunta. He visto, Marta, que en todos los perfiles, sobre todo me ha extrañado en la parte de ventas y marketing, yo profesionalmente, entre otras cosas, soy closer de ventas, que somos los que hacemos sonar la caja al cliente, ¿no? Y en este caso las startups, los mayores problemas que sueles tener es encontrar, cuando pedimos las primeras 10 facturas, pues suele haber bastantes facturas hechas pues, a familiares, amigos y conocidos, ¿no? Entonces, ¿tenéis ahora en cartera profesionales de estas características? Aunque es una catalogación profesional que hasta hace 2 años prácticamente como tal no existía. ¿Cómo lo llamáis a esa figura? Pues a verlas, haylas, o sea, no muchas, es cierto, o sea, no es como el core que tenemos dentro de Malt. No te sabría decir exactamente bajo qué nombre se les suele llamar, la verdad, no te voy a mentir. De todas formas, como en Malt se busca a través de palabras clave, en el momento en el que necesitas o quieres indagar simplemente para ver si hay, si no lo hay, aquella persona que se dedique a lo que me has comentado
buscas una palabra relacionada, ya sea pues a lo mejor venta advisor o cualquier cosa que necesites, Sí. y te van a salir todos los perfiles relacionados con ellos. Entonces ahí Ok. puedes chequear más o menos qué títulos se ponen para poder responderte a la pregunta, porque ahora mismo no lo puedo buscar. Ah. Bueno, pues, o si no, hago una prueba, me registro en la plataforma y pongo que tengo esa expertise y Carlota me dirá a ver cómo podemos vehicular una profesión de estas características. No somos ni vendedores ni somos comerciales al uso, ¿no? Hacemos prácticamente el 98% de nuestro trabajo siempre online, en remoto, y tenemos una habilidad y una formación muy específica, pues de poder cerrar ventas de high ticket, es igual que sean 200.000, 300.000, 400.000, 20.000, 30.000, 2.000, 5.000, cualquier tipo de ticket. Y bueno, pues tenemos esa habilidad y entonces a veces tenemos dificultades para que los gerentes de empresas y sobre todo de startups vean esa figura. Ahí va, no conozco eso. ¿Y eso de qué va? Joder, pues va de money, money, money. Cuando se habla de let's go to the next level, de money is coming, y dices, joder, ¿y eso cómo se hace? Pues mira, entre otras cosas, nosotros validamos la propuesta de valor, alguna manera calificamos a la empresa y luego, pues, hacemos casi casi el interim manager. Somos personas que, al igual que un freelance, no tenemos un contrato mercantil con la empresa. Si mañana no nos quieren contratar, pues no nos contratan, no tienen que hacer ningún ERE, ni tienen que estar pendientes de nuestras vacaciones, ni de nada de eso, ¿no? Entonces, a veces, y cuando he visto el perfil que teníais en marketing, entonces ya iba, pues no lo veo. Pues mira que será una buena opción para hacerlos ver. Sí que es Muchísimas gracias verdad por por la presentación, ¿eh? Gracias a ti por la pregunta. Ujú. Sí que es verdad que tenemos muchas categorías que queremos hacer crecer, como hacía hincapié en Marta antes, y yo creo que una es ventas y estrategia. Así que, oye, investigaremos por ahí qué mercado hay, si tiene cabida, que, oye, muy interesante. Así que esperamos que pronto te podamos decir algo. Pero contáctanos y hablamos. Genial, pues oye, muchísimas gracias. Yo no veo más preguntas, de todas formas, si alguno tiene ahí pregunta de última mano, mientras que les despido podéis levantar la mano y os doy pie. Marta, Pablo, Carlota, muchísimas gracias una vez más por venir aquí a contarles a toda nuestra comunidad, ¿no? Cómo está el panorama de freelancers en Malt, qué hacéis y oye, cómo lo hacéis, ¿no? Tenemos una relación de partners y Founders Malt, así que estoy segura que seguiremos haciendo webinars, seguiremos generando contenido de interés para toda nuestra comunidad. Muchas gracias también a todos los participantes que habéis participado y que habéis escuchado y que habéis atendido. Cualquier cosa que necesitéis, ya tenéis ahí los contactos de Carlota, de Pablo y de Marta. También tenéis el mío, así que no dudéis en contactar con nosotros, ¿vale? Mil gracias a todos por haber venido y Ana por habernos invitado. Estamos encantados, así que volveremos seguro. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Pues nada, chicos, que paséis buena tarde. Chao, chao. Igualmente. Adiós.